Hello, how are you all doing? Welcome to Sparkling English Lesson 45. My name is Luis Manuel Diaz Bocio, and I will be sharing with you some of my knowledge and techniques for you to be able to understand and speak Sparkling English. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a la clase 45 de Sparkling English. Mi nombre es Luis Manuel Díaz Bocio y espero compartir con ustedes en los próximos minutos técnicas y detalles para el buen aprendizaje de Sparkling English. Un inglés espumeante, un inglés bien hablado. We're still on our way up. Pueden leer allí arriba, dice we're still on our way up. Todavía seguimos ascendiendo. Y luego dice debajo, it is always too soon to quit. Siempre es demasiado temprano para darse por rendido, para rendirse. Así que bienvenidos. Lección 45. Después de todo, piense, llevamos 45 sesiones. Ha sido una grata experiencia y espero que también para usted y que ya sea notorio el avance. Y todavía tiene mucho espacio usted para seguir aprendiendo. Así que firmes y adelante. Empecemos en esta ocasión con algunas palabras engañosas. Deceitful words, palabras engañosas. Fíjense en los pares de palabras. Cada palabra viene por pareja. Defy significa desafiar, resistir a, retar a alguien, desafiar. Pero defy, vea la diferencia en la pronunciación y en la escritura. D-E-F-Y la primera, la segunda es D-E-I-F-Y. La pronunciación defy y esta es defy. En la primera el acento está en la segunda sílaba fonética. En la segunda palabra el acento está en la primera sílaba fonética. Defy. En esta es D, una E larga. Recuerde, fíjense que la E tiene la rayita encima, que significa que pronuncia originalmente como en su idioma. Entonces, defy. Vuelvo, insisto, la primera es defy. Y esa es defy. Defy, desafiar, resistir. Defy, endiosar o deificar a alguien o algo. El siguiente par también de deceitful words. Demur significa objetar, poner reparos a cualquier cosa. Demur. Y el otro es demure. El primero es un verbo. Demur, objetar, poner reparos. El segundo es un sustantivo. Demure. Fíjense que en el primero es demur, en el segundo es demure, y es modesto, una persona modesta, humilde, recatada. El siguiente par, deportment, comportamiento, conducta, deportment. El siguiente es deportment. El siguiente es department, que significa departamento o sección. El último par de esta diapositiva. Depose, deponer, destituir un gobierno. El siguiente, dispose, disponer o deshacerse de algo o determinar algo. Vamos con las deceitful words. Fíjense este par inicial, Navy, que significa armada, la marina de guerra, el Navy. La siguiente es una palabra realmente más inglesa de Gran Bretaña que inglesa de América, de Canadá, Estados Unidos, etc. Pero sin embargo, por ser similar, quiero compartirla con ustedes también, este deceitful word. Muy pocas veces usted va a escuchar, tal vez nunca o muy pocas veces, esta palabra Navy. Fíjense que la primera es Navy.
Navy, que significa armada o marina de guerra. Pero la otra palabra que es mayormente inglesa, así como hay palabras que se utilizan en España y que acá en América definitivamente no se utilizan, también ocurre en el caso del inglés, palabras que se utilizan en Inglaterra, no en Norteamérica, en Canadá ni en Estados Unidos y viceversa. Se utilizan en Estados Unidos y Canadá, pero no en Inglaterra. Esta es una de ellas. Fíjense entonces, Navy, y esta es Navy, que es un obrero o un trabajador de la construcción de vías, puentes, etc. Pero repito, no es de uso en Norteamérica. Aquí simplemente diríamos un labor worker o just a plain worker. Pero miremos algunas otras palabras con Navy. Por ejemplo, Navy bean significa frijol blanco o común. También significa blasfemar. Navy blue es el azul marino, un azul oscuro. Current significa pasa, o es decir, una uva sin semilla, pasa de Corinto. También tenemos current, que se pronuncia igual que el anterior, significa simplemente corriente. Mira el siguiente par de deceitful words. Banish significa desterrar algo, desterrar una plaga, desterrar un olor, desterrar cualquier cosa con B larga. Banish. Pero vanish con B pequeña es desvanecerse. Para los españoles no es ninguna dificultad el pronunciar banish y vanish. Para nosotros los hispanoparlantes es menos común, así que debemos reconocer la diferencia entre una y otra. En el primer caso, banish, tenemos una B bilabial, banish, se pronuncia con la B, los labios bloqueados enteramente. En la segunda, recuerde, se pronuncia con un labio, con el labio inferior y los dientes, vanish. Los dientes superiores, por supuesto. Vanish. Recuerde, la primera significa desterrar cualquier cosa. Y la segunda significa desvanecerse. Se desvaneció, to vanish. En el último par tenemos later, que significa más tarde o después. Pero también tenemos latter, con doble T, que significa el último de dos anunciados. En algún momento estudiaremos un poco más este tema de latter. Cuando uno está hablando del primero y el segundo, me gusta mejor el primero que el segundo, se utiliza esa expresión latter. Y para el primero se utiliza former. Oh, I like the former. I don't like very much the latter. Me gusta más el primero. No me gusta mucho el segundo. Veamos ahora algunos skin-related issues, problemas relacionados con la piel. Albino, un albino. Blackhead, es una espinilla. Blackhead, es una espinilla en la cara. Blister, es una ampolla o vejiga por el sol o por el roce de un zapato, cualquiera que sea el motivo. El roce de dos superficies, la piel con algo. Entonces, blister es una ampolla o una vejiga. Freckle, son las pecas. Mole es un lunar. Rash, salpullido o sarpullido, ambas son correctas. Scale, escamas. Otra definición también es escala. Y dandruff, que es caspa. Entonces, albino, blackhead, blister, freckle, mole, rash, scale y dandruff. Son, lo llamo problemas, issues, detalles, asuntos relacionados con la piel. Si le parece muy fuerte la palabra problema, pues bien puede traducirla detalles relacionados con la piel. Asuntos relacionados con la piel, issues. Miremos a otra, nuevamente, algunas deceitful words. Ambas pronunciaciones son correctas. Nuance o nuance.
Es una distinción sutil, una variación o cualidad en algo, como el tono, como el color, como el significado, como el sabor. Entonces pudiéramos decir, that's just a nuance or a nuance. Es algo muy sutil, pero nuance o nuance, perdón, nuance o nuance es la distinción, pero acá es nuisance o nuisance. Es una molestia. Oh, that's a nuisance. Es un estorbo, es una persona o cosa fastidiosa. Nuisance or nuisance. La siguiente, overrate, exagerar el valor o precio de algo. En una negociación alguien le pide demasiado dinero por algo, entonces se puede decir, oh, you're overrating, definitely. Estás exagerando el valor. Pero también el opuesto es underrate, menospreciar o valorar a un precio muy bajo. Underrate or overrate. Overrate or underrate. Undersea significa que está debajo de la superficie del mar. Es submarino, undersea. Pero en el caso de overseas es plural. Overseas, allende los mares, al otro lado del océano. Europe is overseas. Africa is overseas. Asia is overseas. The Soviet Union or the Russia is overseas, etcétera, etcétera. Fíjese, nut significa nuez, también significa la tuerca que va en un tornillo, nut. Pero nuts significa apasionado. He's a nut for soccer. Él es un apasionado por el fútbol. O también significa loco o estrafalario. Oh, he's nuts. Él es un loco, la forma como se viste, como lleva el cabello, etc. He's nuts. No se dice he's a nut, no, he's nuts. Ahora, miremos el siguiente par. Non-breakable, non-breakable, irrompible, bajo uso normal. Pero también se puede decir unbreakable. Ambos tienen la misma definición. Irrompible bajo uso normal, pero usted tiene la opción literaria, la gramatical, de utilizar cualquiera de los dos términos. Miremos ahora algunas otras palabras, words and their meanings, algunas palabras y sus significados. Por ejemplo, la palabra eventful, lleno de incidentes o acontecimientos, es algo memorable, como una fecha especial, como el día de grado, etc. Sin embargo, la negación, uneventful, sin acontecimientos notables, sin novedades. Por ejemplo, I have an uneventful trip. Tuve un viaje sin novedades, como todos queremos tenerlos. Uneventful, sin novedad. Eventful, lleno de acontecimientos o algo memorable, como el día del nacimiento de su hijo, el día de su boda, el día de su grado y otros eventos serían eventful days, días memorables, eventful days. Y uneventful es, no hay nada extraordinario en ello. ¿Cómo te fue en la reunión? Oh, well, it was sort of an uneventful thing. No hubo nada especial en la reunión, sin novedades. Presta atención al par siguiente. Fraternity. Fraternity es el club de estudiantes universitarios varones. Sorority es el club de estudiantes universitarias damas. En las universidades en los Estados Unidos y creo que también en Canadá hay asociaciones de estudiantes, hay muchos fraternities y también hay muchas sororities. Entonces las nuevas estudiantes, que por ejemplo algunas son de tipo académico, si usted lleva unas notas muy altas, entonces lo invitan a ser miembro de una sociedad honoraria, académica, y las otras son en general pues más abiertas. Entonces, fraternity y sorority. Club de estudiantes universitarios, el primero, fraternity, y sorority es club de estudiantes universitarias, damas, sororities, damas. Siguientes palabras, heartsick, heartsick.
Realmente no es que esté enfermo del corazón, no es que tenga una arritmia cardíaca o padezca alguna enfermedad cardiovascular, no. Heart sick significa afligido, desconsolado. He's heart sick. Sour grapes es una expresión en inglés que quiere decir las uvas están agrias. Expresión al enfrentar una dificultad y darse por vencido. Oh, sour grapes. Oh, sour grapes. Es decir, usted estuvo intentando algo y después de múltiples intentos se da por vencido. Esa expresión se usa en esos casos. Oh, man, sour grapes. Sour grapes. Ah, como el dicho en español, ¿cierto? El de me acuerdo la fábula de quién es esa, pero que es muy conocido en nuestro idioma también. Sot significa un borrachín habitual, un ebrio, una persona de esas que andan por las calles borrachos todo el tiempo y lo que consiguen es para consumir licor. Ese es un sot. Drunk es un borracho en este momento. No necesariamente es un sot, es una persona que se emborrachó en la reunión, etcétera, etcétera, y he's drunk, está borracho. Puede que no lo haga sino una vez al año, lo que sea, así que es un drunk, está borracho, pero sot es un borrachín, es habitual. Y el otro término también es drunkard, ese es un borrachín habitual, un ebrio, también como sot, drunkard. Es una persona que normalmente borracho. Normalmente anda borracho. Estudiemos ahora algunas expresiones comunes en inglés. To be afflicted with. Sufrir de o padecer de. Cualquiera que sea la expresión. She is afflicted with pneumonia, or she's afflicted with headache, or I am afflicted with COVID, or whatever. Sufrir o padecer de una enfermedad. La siguiente expresión, that goes without saying. Eso se sobreentiende. That goes, eso literalmente lo traduciríamos como eso pasa sin decirlo. Eso se entiende sin decirlo. Entonces, en español lo traducimos como eso se sobreentiende. La tercera es to be aware of. Estar enterado o conocer sobre un hecho. Oh, I'm aware of that. Thank you. Estoy enterado, conozco eso. Gracias. Day in and day out. Día tras día. Oh, I drive day in and day out. Whatever. Day in and day out. Yo hago lo mismo día tras día, día tras día. El siguiente expresión, my wish came true. Mi deseo se realizó. Mi deseo se volvió una realidad. So far as I know, que yo sepa, I don't know. Que yo sepa, no sé. To be on bad terms, no estar en buenas relaciones con alguien. Oh, well, he is in bad terms with his, who is his neighbor. Él no está en buenas relaciones con su vecino. La siguiente, on tiptoe, de puntillas, en la punta de los pies. The children were walking on tiptoes, or my child was walking on tiptoe, or whoever. The position is filled. El puesto o el trabajo ya está tomado, hombre. To be in the rear, estar en la cola o en la parte de atrás. He's in the rear. Esta es muy hermosa y bueno memorizarla. He is 6 years my junior. Él es 6 años menor que yo. Pero si yo digo, he is 6 years my senior, él es 6 años mayor que yo. Recuerden, junior significa menor y senior significa mayor. Entonces, he is 6 years my junior. Or I am 6 years his junior. ¿Qué significará eso? I am 6 years his junior. Yo soy 6 años menor que él. Y si digo, I am 6 years his senior, estoy diciendo yo soy 6 años mayor que él. Es una expresión muy elegante, muy de sparkling English. Lo normal diría cualquier persona, I'm 6 years older than he is. También es correcto.
pero es más castizo en el idioma inglés decir he's 6 years my junior. Tengo una expresión no anotada aquí, creo que la compartí antes, no recuerdo, pero es una expresión también muy castiza en inglés. Hay otras formas de decirlo, pero la forma más castiza, más natural es, por ejemplo, si usted no vive en Lima, sino vive en un poblado cerca de Lima, entonces usted dice, I don't live in Lima proper. P-R-O-P-E-R, P-R-O-P-E-R, proper. Yo no vivo en la misma Lima. I don't live in New York proper. No vivo en el mismo Nueva York. I don't live in Buenos Aires proper. No vivo en el mismo Buenos Aires. Es una expresión también muy castiza, así como esta, he's 6 years my junior. Muy bien, muy bien. Vamos a mirar otro grupo de palabras. Ahora sí, palabras. Amateur es un principiante o aficionado. Amateur. La siguiente palabra, mire la siguiente palabra. To appropriate. El acento va en la primera, en la segunda sílaba fonética. Appropriate. Destinar el gobierno fondos para algo. To curse significa maldecir o blasfemar. Distress, estar en angustia, en zozobra. Distress también es un verbo. To be distressed. Filth significa suciedad, significa mugre, inmundicia. Pero en general no como en una ropa, y diríamos que la ropa está sucia, dirty, sino es como en término más genérico, filth, o llegar a un lugar y sentirlo, pero no es expresamente una prenda o algo, sino, I don't like, I can feel the filth in this place. Es más genérico. Masterpiece, obra maestra. Mire esa siguiente palabra, to relish. Relish significa saborear. Saborear algo con gusto, to relish. Oh, she's relishing that food. It seems to be very good. Timetable, itinerario de un viaje, de un recorrido, de un proyecto, etc. El itinerario. To twist, torcer. To wed, casarse. También hay otro término, to marry with, casarse con alguien, por supuesto. Siguiente listado de palabras. Annoying, molestoso, molesto, es algo, es annoying noise, es un ruido molesto, it's whatever. Apple pie, pastel de manzana. Apron, delantal. Bill es la cuenta en un restaurante, etc. También bill significa un proyecto de ley. También bill significa un cartel de anuncios. Así que tiene diferentes significados. En un restaurante, recuerde, may I have the bill, please? ¿Me permite la cuenta, por favor? Pero también en asuntos legales, de corporaciones legales, Senado, Cámara, etc. Bill es un proyecto de ley, pero también es un cartel de anuncio de cualquier cosa. Broom significa escoba. Can, recuerde que es el verbo poder y es un verbo auxiliar, pero como sustantivo significa lata y también como verbo significa enlatar. Canned food, alimento enlatado. Carpet significa tapiz o tapete o alfombra. Chores significa labores domésticas, las labores domésticas. Dressing significa condimento o salsa. Fare significa pasaje o precio del pasaje. How much is the fare? ¿Cuánto cuesta el pasaje o precio del pasaje?
Fear significa miedo o temer. Flood significa desbordamiento o inundación. The flood, el diluvio. The flood. En ese caso va con letra mayúscula. The flood, para referirse al diluvio universal. Pero como aparece allí, también hurricane, huracán. Hurricane. Laughter, una risa o una risotada. Noise significa ruido, significa bulla. Noisy, ruidoso. Plague, plaga o peste. Seldom, rara vez o raras veces. Strap significa correa. Odd solo significa raro, extraño, pero odd number significa números impares. Miremos lo que en inglés se conoce como defective verbs, verbos defectivos, o en español defectuosos o verbos anormales. ¿Por qué se llaman verbos anormales? Vamos a ver. Existen en inglés los llamados verbos anormales o defectuosos o defectivos y reciben este nombre básicamente porque no se conjugan sino solo en el presente y en el pasado. No tienen futuro, no tienen participio pasado, no tienen copretérito, postpretérito, sino únicamente en el presente y en el pasado. La mayoría de estos verbos realmente ya han sido estudiados antes, dado que son verbos auxiliares. Por ejemplo, miremos el primero de ellos, es el verbo can, y su pasado es could. Este verbo indica una capacidad que ya lo vimos antes, usted debe recordarlo, o facultad física, emocional o moral para hacer algo, como antes se discutió. Es el verbo poder, can, poder, en el sentido de tener la capacidad física, emocional, moral, mental, intelectual para hacer algo. Los tiempos que no tiene este verbo son ¿cuáles? No tiene futuro. Podré, no se dice con can. No tiene copretérito, no tiene postpretérito, no tiene participio pasado, tampoco tiene gerundio, o participio presente, que es lo mismo. Esos tiempos verbales se forman con el verbo to be able, que también significa poder. Entonces, yo puedo decir, I can lift that weight. Yo puedo levantar ese peso, pero no puedo decir, yo podía levantar. Bueno, también podía, sí, porque could. Pero yo podré levantar ese peso, no puedo decir, I will can. No, eso es una aberración, eso no se puede. En ese caso, diré, I will be able. Es decir, to be able reemplaza a can. O en el postpretérito, yo podría levantar ese peso si tuviese esto. No podemos decir I can, can no es. Entonces yo diría, I would be able to lift that way if I had such and such. Entonces, si usted va a mencionar un tiempo diferente al presente o al pasado, con el verbo can, utiliza to be able, el equivalente al verbo can en ese caso. El segundo de ellos, de los verbos defectivos o defective verbs en inglés, el segundo de ellos es el verbo may y su pasado might. Ya antes se estudió que este verbo indica poder como permiso, como derecho, como posibilidad o duda. Yo puede que vaya. I may go. Puede que. Tengo duda, no estoy seguro. Hay posibilidad de que yo vaya. It may rain. Puede que llueva. Hay posibilidad de que llueva. Tengo dudas. She may come. Puede que ella venga. Tengo dudas de que venga. Etcétera. Estos verbos, los tiempos que no tiene,
son futuro, como dije antes, igual, copretérito, postpretérito, participio pasado, gerundio, participio presente, y en este caso se forman con el verbo to be able, igual que en el verbo can. Y may, cuando están en un tiempo diferente a presente o pasado, entonces se sustituye can o may por el verbo to be able. To be able. El siguiente de ellos es el verbo must, que significa deber. Recuerden lo que significa, ¿eh? Deber como una obligación que uno tiene. Usted debe hacer la tarea. Usted debe pagar sus deudas. Es lo que significa deber. Pero este verbo solo se usa en presente y ni siquiera tiene pasado. Este verbo, como ya dije, indica una orden, un deber, una obligación o una posibilidad. Los tiempos que no tiene este verbo, es decir, futuro, copretérito, postpretérito, participio pasado, gerundio o participio presente o pasado, se sustituyen con el verbo to have to, tener que. Si se usa el verbo to have to, se debe usar cualesquier auxiliar que sea necesario con él. Ya veremos ejemplos. Por ejemplo, you must pay, debe pagar your debt, debe pagar su deuda. You will have to pay your debt, tendrás que pagar tu deuda. Entonces ya ahí no vamos a utilizar el futuro must, sino have to. You had to go, tenías que ir. Ya no diremos you must porque es solo para presente. Muy bien. El cuarto verbo defectivo en inglés que estamos estudiando es el verbo ought. Es un verbo efectivo que solo tiene presente, no tiene pasado. Ya antes se estudió que este verbo indica un deber como una obligación moral, o un deber patriótico, o un derecho, o un consejo u orden. El verbo should es un sustituto, pero no tiene la misma fuerza que contiene ought. El verbo ought siempre va seguido de tú, pero si lo sustituye should, este no debe ir seguido de tú. El verbo ought se puede entender o traducir en otro tiempo según el complemento. Pasemos a otro tema, no el de defective verbs, sino special verbs, verbos especiales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el verbo dare, atreverse, es un verbo especial en cuanto a que puede ser regular. Su pasado y su participio pasado terminan en ed. En este caso, si es seguido por un verbo en infinitivo, generalmente no lleva tú. También puede ser seguido por un nombre como complemento. La tercera persona es theirs. Y en forma interrogativa o negativa se emplea do. Si se usa como verbo irregular, su pasado y su participio pasado es igual que su infinitivo. En este caso, cuando es un verbo irregular, su pasado y su participio pasado es there. En este caso es seguido de un verbo en infinitivo también sin tú. Miremos algunos ejemplos. Dare not come in. No te atrevas a entrar. No te atrevas a entrar. Dare you say that? ¿Te atreves a decir eso? Of course I do. Claro que me atrevo. I dare you to tell him. I dare you to tell him that. ¿A que no te atreves a decirle eso a él? Te reto a que le digas eso. Observe que dare say es un modismo que significa sin duda. Me imagino, supongo. Ejemplo, I dare say they will never pay you back. Sin duda, o me imagino, o supongo que ellos no te pagarán la deuda. La expresión I dare say anything can be made possible if you help others in their pursuit. Me atrevo a decir, me imagino, o sin duda que cualquier cosa puede ser posible si ayudas a otros en su búsqueda. Otro verbo especial es el verbo need, que significa necesitar. Es un verbo especial en cuanto a que se puede conjugar en interrogativo o negativo con do, con does o sin ellos. Si se conjuga con do, se hace como con todos los verbos regulares. Y si va seguido de un verbo en infinitivo, de llevar tú. Por ejemplo, do they need to come that early? ¿Necesitan ellos venir así de temprano?
We don't need to buy those items yet. No necesitamos comprar esos artículos todavía. No necesitamos comprar esos artículos. Observe que se puede decir we need not buy those items yet. Arriba dijimos we don't need to buy those items yet. Pero también podemos decir we need not. We don't. Auxiliar do, la negación y después need. Aquí el verbo we need not buy those items yet. Es la misma traducción al español. I need to dress up for the job interview. Necesito vestirme en forma elegante para la entrevista de trabajo. Recuerde, to dress up significa vestirse en forma elegante. Dress up. O podemos decir, I need not dress up for the job interview. No necesito vestirme en forma elegante para la entrevista de trabajo. Miremos algunos verbos que por su propia naturaleza no se emplean en gerundio, simplemente porque no da para usarlo en gerundio. Por ejemplo, el verbo belong, que pertenecer, que significa pertenecer. This house belongs to my parents. Esta casa pertenece a mis padres. No tiene sentido alguno usar perteneciendo. Excepcionalmente pudiéramos decir, bueno, esto ahora le está perteneciendo a fulano, pero mañana, pero es más bien una forma muy escasa. El verbo believe, creer. We don't believe what she has said. No creemos lo que ella ha dicho. No tiene sentido alguno usar creyendo. Yo no estoy creyendo lo que ella está diciendo. Pero, a ver, no hay discusión, no hay... Si a usted le parece que en algunos casos, bueno, ciertamente hay excepciones en los que bien puede utilizarse. El verbo consider, considerar. You consider that is very expensive. Consideras que es muy costoso. No tiene sentido alguno usar considerando. Yo estoy considerando que eso es muy costoso. No es lo habitual, pero si usted quiere hacerlo, feel free to do so. Siéntase libre de hacerlo. El verbo deserve, merecer. Mark deserves the first place. Mark deserves the first place. Mark se merece el primer lugar. No tiene sentido alguno decir mereciendo. Mark está mereciendo el primer lugar. Love, gustarle algo. We love eating at home. Nos gusta comer en casa. No tiene sentido alguno usar me está gustando. Pero si usted en una frase seccional puede utilizarlo en gerundio. I'm loving to, pero no es habitual, realmente, no se ponga a contradecirme ni nada, no es habitual utilizar el verbo belong, believe, consider, deserve y love en gerundio. Sin embargo, repito y subrayo, si el sentido de la frase en la cual se usa el verbo permite el uso del gerundio, por supuesto que puede emplearse la forma continua, el verbo en gerundio, pero digamos que no es frecuente tal uso. Sigamos con otros special verbs. El verbo to do. Como auxiliar, recuerden el verbo to do es auxiliar para presente. El pasado es did, es el auxiliar para pasado. Como auxiliar nunca debe usarse en frases donde haya otro verbo auxiliar, como be o have, si es auxiliar, o can, or must, or ought, or would, or should, or will. Si no es auxiliar, sino el verbo principal, se usa con su significado de hacer, que también recuerden, el verbo to do significa hacer algo. Pero si es un auxiliar, no es correcto, es broken English, utilizar dos auxiliares en una frase. Así que si ya va un auxiliar, be, have, can, must, ought, would, should, will, no va a utilizar do como auxiliar, pero sí lo va a utilizar como verbo principal significando hacer. Por ejemplo, are you planning to come? ¿Piensas venir? Literalmente, ¿estás pensando o programando venir? No hay cabida para el verbo to do, pero sí se puede decir, do you plan to come? ¿Piensas venir? Have you borrowed anything from them? ¿Has tomado prestado algo de ellos? No, no hay cabida para el verbo to do, pero sí se puede decir, did you borrow anything from them? ¿Le pediste prestado algo a ellos? Pero si es presente, por supuesto, y está utilizando el auxiliar have, porque la oración está en presente continuo,
entonces no tiene cabida el auxiliar do. Por ejemplo, el siguiente ejemplo, I can walk on that line. Puedo caminar sobre esa línea. No hay cabida para el verbo to do, pero sí se puede decir I do walk on that line. Yo sí. Recuerden que en ese caso, cuando está la expresión en afirmativo y utilizamos el verbo to do, es para resaltar, es para enfatizar. Se traduce como sí. I do work here. I do live here. I do speak English. Yo sí hablo inglés. Yo sí vivo aquí. Yo sí trabajo aquí. Ese sí ya lo habíamos visto antes y es para, en el verbo to do, cuando va en el afirmativo, es para resaltar con un sí. I do walk on that line. Yo sí camino sobre esa línea. We must be on time or we miss the flight. Debemos estar a tiempo o perdemos el vuelo. No hay cabida para el verbo to do, pero sí se puede decir we do need to be on time or we lose the flight. Necesitamos enfáticamente estar a tiempo o perdemos el vuelo. Muy bien, veamos el número 5. Veamos el número 5. Cuando se usan fragmentos de frases como this morning, this afternoon, this evening, se debe considerar, preste la atención, esto es Sparkling English, se debe considerar el instante de tiempo en el cual se habla para usar el tiempo verbal en forma correcta. Si todavía se está en el periodo de tiempo del cual se habla, se debe utilizar el pasado perfecto. Pero si ese periodo ya es pasado, se debe usar el pasado simple, no el pasado perfecto. Mire los ejemplos siguientes. Si todavía es antes del mediodía, se debe decir we have been here this morning. No es mediodía. Son las 11. We have been here this morning. Pero si ya yo estoy diciéndolo es a las 3 de la tarde, si ya pasó el mediodía, entonces debo decir we were here this morning. Estuvimos aquí esta mañana. Oiga bien, eso es Sparkling English. Si usted está en la tarde, usted no debe decir we have been here this morning. No, eso es un error, un horror. Si ya pasó la mañana, entonces usted hablará de la mañana como algo pasado. Si todavía está transcurriendo la mañana, la tarde, lo que sea, la noche, entonces usted estará hablando de ella en tiempo presente continuo. O pasado perfecto, mejor. Si ya es la noche, podemos decir we were here this morning, this afternoon, and have come back now. Si ya es de noche, que he dicho we were here, estuvimos aquí esta mañana o esta tarde y hemos regresado ahora. Fíjense que en la tercera parte I have come, porque estoy todavía en el espacio de tiempo que menciono. Repase y entienda porque es bien importante y bien clarito. Tengamos una lectura ahora. If you try to find a hotel in any major city in the USA, you will easily find it. There are so many hotel chains from luxurious to regular ones, and it is always easy to find a room within your budget. There are holidays or special celebrations when it becomes hard to book a room in smaller cities. If you're planning to go the small town with a big university for your child's commencement ceremony, you should make your reservation way in advance. If you are planning to go to a small town with a big university for your child's commencement ceremony, you should make your reservation way in advance. La parte final, eso que he leído, dice, si usted está programando ir a un pueblo pequeño con una gran universidad para la ceremonia de graduación de su hijo, usted debería hacer su reserva muy anticipadamente. As a visitor, you first walk along a large lobby to get to the reception desk in order to register yourself. In some hotels, they have a porter that will take your baggage along with you to the desk. In others, you are supposed to do that yourself. A credit or debit card is needed almost anywhere to register.
and receive the keys. For registration, a personal identification will be requested. If you do not have a credit card, you may be able to pay cash in advance for the days you're planning to stay. Once you have gone through the registration process, either a bellboy will carry your baggage and take you to your room, or else you will do it yourself. In your room, the bellboy will show you how to turn on and off all the amenities in there and the knickknacks for sale. Besides, he will tell you about places and means to get there so that you can enjoy your visit. If you need to do some office work, some hotels will offer you a business room where you will have access to internet, a desk computer, a printer, a scanner, and other office devices. You can also have access to a swimming pool and to at least one restaurant, depending on the service offered by your hotel. Depending on the service offered by your hotel. Having access to a gym and a massage room is very common in a good number of hotel chains. You will also have access free of charge to a self-service restaurant for breakfast for several hours in the morning. Beyond this span, you may have to order whatever you may want to eat. If you do not have your own means of transportation, there is the Uber service available. Again, you will need a cell phone and a credit card to have access to this service. However, the hotel may offer you transportation free of charge or paid to specific places like the airport or some museums or at certain times and days. The trend nowadays, though, is to use an Airbnb service, which is easy to do by internet. It offers some advantages due to lower costs and the availability of kitchen for you to prepare your own meals. In this case, you may have to arrive at the place using your own means of transportation. Okay, we have come to the end. I'm flattered that you continue. Me halaga que continúes. Looking forward to seeing you next time. Esperando verlos la próxima vez. I'm really glad that you are still with me. We're really advancing. You are advancing. You are learning every occasion a little bit more and more. And then you will be able to master this language. Glad to help you to do that. Me alegro mucho de que usted siga conmigo en estas clases. Le va a ayudar a aprender muchísimo, a hablar un buen inglés. Y cuánto me alegro de poderlo ayudar en este particular. Cuánto me alegro. Bye bye now. See you soon.